Ya. Bueno, para hablar del páncreas, lo primero que tenemos que ver es el desarrollo embriológico que tiene. Es interesante ver que el páncreas tiene un doble esbozo embrionario que nace del intestino medio anterior y otro del intestino medio posterior, que viene a ser el páncreas ventral que nace junto con lo que son las vías biliares y el esbozo del árbol hepático. Y luego tenemos el páncreas dorsal, que va a dar lugar al cuerpo y la cola. Cuando nosotros tenemos el desarrollo se va a dar entre la cuarta y quinta semana. Cuando nosotros tenemos la rotación de 270 grados en sentido antihorario, donde las vísceras abdominales van a ubicarse en su lugar anatómico que todos conocemos, va a ocasionar que las dos porciones, tanto la ventral y la dorsal, vayan a coalescer y formar un solo páncreas. Por tanto, la porción ventral, como ha nacido con las vías biliares, va a dar continuidad a lo que es el conducto colédoco, dando lugar a la cabeza y el proceso uncinado, y va a desembocar a través del conducto de Wilson. En algunos pacientes vamos a tener un conducto de Santorini, que es el conducto que está relacionado con la desembocadura del páncreas dorsal, es decir, de la porción del cuerpo y de la cola. Ya obviamente en otros pacientes este puede estar ya atrofiado. En cuanto a la relación anatómica, el páncreas es un órgano retroperitoneal. Para acceder al mismo, debemos nosotros seccionar lo que es el epíploma mayor, ya, el ligamento que se encuentra gastrocólico entre lo que es el estómago y lo que es el colon transverso, levantando y accediendo hacia la celda esplénica. Está en pleno contacto con la pared posterior del estómago, de que recibe una fascia. Va a estar en relación estrecha la cabeza con lo que es las porciones del duodeno, de la primera a la cuarta, de las cuales no se puede despegar, comparten una irrigación común. Tenemos además la cola que llega hasta lo que es el vaso, y otras características que tiene es que la longitud es aproximadamente de 15 a 25 centímetros y el peso aproximado es de 70 a 150 gramos. Dentro de la división anatómica vamos a tener una cabeza, un proceso uncinado, un cuello, un cuerpo y una cola. El cuello está delimitado por los vasos mesentéricos, la vena, el borde medial y la arteria, el borde lateral. Van a delimitar la parte del cuello donde usualmente se hace la sección para una pancreatectomía distal y una duodenopancreatectomía. La irrigación arterial es bastante abundante, el páncreas comparte una irrigación de las tres arterias más importantes que nacen del tronco celíaco y también de la vena mesentérica superior. Vamos a ver que vamos a tener la arteria esplénica, esta arteria que va a correr por el borde superior casi de la arteria del páncreas, llegando hacia lo que es el vaso, dando unos vasos anastomóticos con la arteria pancreática transversa, una rama que también da la misma arteria esplénica. Tenemos otras ramas que nacen de la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática. Esta es la arteria pancreático-duodenal anterosuperior y la anteroposterior, o la posterosuperior, perdón, que se van a anastomosar con otras arterias que nacen de la arteria mesentérica superior, que es la arteria pancreático-duodenal anteroinferior y la posterior-inferior. Y así dan lugar a dos arcos anastomóticos adelante y atrás de la cabeza del páncreas, compartiendo así su irrigación con el duodeno. Por eso es que no se pueden despegar. Si nosotros sacamos solo el páncreas, vamos a devascularizar lo que es el duodeno, generando necrosis y perforación intestinal a la larga. Nótese también la relación estrecha que tiene la vía biliar con lo que es el páncreas.
tienen, como recuerdan, una porción que es intrapancreática, que se encuentra incluido dentro de lo que es el páncreas. En algunas veces donde el proceso uncinado no es muy desarrollado, puede ser de que el colédoco esté simplemente abrazado por el páncreas, no así incluido en su interior. El drenaje venoso es similar. Como saben, la arteria, bueno, la vena mesentérica superior se va a unir a la inferior y a la vena esplénica para formar la vena porta. La vena esplénica, en este caso, se encuentra en la cara posterior, ya no está como la arteria en el borde superior, algo para poder, digamos, diferenciarlas. Los aportes vasculares y el drenaje venoso es similar. Como pueden ver, tenemos también los drenajes de las arcadas, las dos Cs que se forman anterior y posterior. Vemos que el arco anterior va a llegar netamente a lo que es la arteria mesentérica superior y la posterior va a dar, puede llegar a la vena porta. Como han visto, tanto el drenaje venoso como el drenaje arterial son bastante abundantes en el páncreas, lo cual explica su tendencia a los sangrados y también su dependencia de esta irrigación y su fácil tendencia a la hipoxia y a la necrosis posterior cuando le falta aporte. El drenaje linfático, como tiene abundante drenaje arterial y venoso, de igual manera el drenaje linfático es muy importante. Cada segmento a nivel del páncreas tiene su correspondiente grupo. Por ejemplo, tenemos grupos cefálicos, grupos que son de la vena mesentérica a nivel del cuerpo, esplénicos, tenemos los que son del tronco celíaco, los de la aorta, tenemos aquellos que son supraduodenales y tenemos aquellos que también son dependientes de las vías biliares. Otra cosa importante al momento de ver el páncreas es la fisiología o la función que cumple. Vamos a tener que el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina. Dentro de la función endocrina está netamente relacionada con la función de los islotes de Langerhans, que son aquellas estructuras que van a generar hormonas dentro de lo que es el páncreas. Como todos conocen, las células B son las que van a producir lo que es la insulina, las células alfa, el glucagón, las células gamma, somatostatina, las PP, polipéptido pancreático. Entonces, existe una amplia devascularización. Cuando hay una amplia devascularización o resección hepática, puede condicionar una diabetes después del procedimiento resectivo. La función exócrina del páncreas está dada por la secreción de varias enzimas que se van a secretar como proenzimas, o sea, en una forma inactiva, que van a actuar a nivel de los carbohidratos, como son la amilasa, a nivel de las proteínas, como son las endopeptidasas y las exopeptidasas, estas que se van a producir de forma inactiva, como tripsinógeno, quimiotripsina, proelastasa, y a través de la activación en el epitelio de lo que es el duodeno, a través de las enterocinasas, van a pasar a su forma activa, como tripsina, quimiotripsina, elastasa. Luego tenemos las exopeptidasas como la procarboxipeptidasa, que de alguna manera con las enterocinasas va a pasar a su forma activa. Para las grasas tenemos lo que es la lipasa pancreática, tenemos la fosfolipasa 2 y tenemos lo que es la colesterol enterasa. Hablando ya específicamente de la patología más importante que tiene el páncreas, que es la pancreatitis aguda, es la que con mayor frecuencia presenta en nuestro medio, ligada estrechamente a las patologías de las vías biliares. No es más que la inflamación del tejido pancreático y peripancreático que tiene una elevada morbilidad o mortalidad en el paciente. La clínica, o para que nosotros podamos realizar el diagnóstico de la pancreatitis, debemos tener en cuenta tres aspectos. Uno es el dolor abdominal típico, es un dolor intenso a nivel de mesogastrio o periumbilical, que puede ser también hacia un poco hacia el epigastrio, y se va a irradiar hacia los flancos como un dolor en cinturón, pero esta presentación solo se presenta en el 60% de los pacientes, en el resto no se presenta, pero siempre va a ser un dolor de elevada intensidad a nivel del mesogastrio. Luego tenemos otro factor que es la elevación de la amilasa y la lipasa. La amilasa no es un laboratorio muy específico, porque también tenemos amilasa salival en procesos de parotiditis, esa también se va a elevar.
La lipasa es un poco más específica porque siempre se va a presentar en la pancreatitis, pero cualquiera de los dos es válido para indicar que existe pancreatitis siempre y cuando se eleven 3 veces el valor normal que tiene. Por ejemplo, si el valor normal es hasta 100 para amilasa, mayor a 300 ya es rango de pancreatitis. Y en la lipasa, si es normal hasta 70, mayor a 210 va a ser ya positivo para pancreatitis aguda. Una vez que ustedes tienen la sospecha clínica y la pueden confirmar con laboratorio, están ante una pancreatitis, el tercer paso es de llegar a un diagnóstico imagenológico. Por lo tanto, se debe solicitar una tomografía de abdomen con contraste, pero debemos esperar el lapso de 48 a 72 horas para solicitar esta, con el fin de que el proceso inflamatorio pueda ser evidenciado en la tomografía con contraste, puesto que si nosotros las realizamos al ingreso, puede ser que encontremos un páncreas sano, porque no se ha establecido todavía todo el proceso inflamatorio. Las causas de pancreatitis aguda son varias, sin embargo, dos son las más importantes. La primera es las enfermedades de vías biliares asociadas a la colelitiasis y la segunda es el alcoholismo. ¿Ya? Sin embargo, existen otras causas metabólicas y también por consumo de medicamentos que es importante también conocer. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con hiperlipemia, en este caso es relacionado más específicamente a los triglicéridos, hipertrigliceridemia, factores de herencia, hipercalcemia, con aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen patología a nivel de las glándulas paratiroides, los traumatismos, por ejemplo, en los casos de trauma, son la primera causa de pancreatitis en los niños, ¿ya? En los niños, la primera causa de pancreatitis es el trauma, ¿ya? Factores quirúrgicos puede ser porque nosotros manipulamos inadecuadamente el páncreas o al momento de realizar una colangiopancreatografía retrograndoscópica, una RCP, de igual manera el 10% de los pacientes llegan a generar pancreatitis por este procedimiento, por el uso del contraste, por el aumento de la presión, instrumentación o demás. La isquemia está asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, pero también puede ser en pacientes con hipoperfusión en estadios de shock, causas de ateroembólicas o vasculitis también. Obstrucciones del conducto pancreático como las que van a producir aquellas enfermedades de vías biliares por litos o también como son las neoplasias, también tenemos nosotros las lesiones a nivel de las ampollas o del duodeno o el páncreas dividido, o sea, cuando tenemos un páncreas que va a ser circular, que va a comprimir al nivel del duodeno, entonces también podemos tener episodios de pancreatitis. Infecciones virales, sobre todo, pueden desencadenar también pancreatitis, venenos, sobre todo de las serpientes, obviamente en países que tienen esas especies que son venenosas, entonces igual es un factor de pancreatitis aguda. Fármacos, sobre todo relacionados a los anticonvulsivantes, también puede producir, y un sector importante es idiopático, o sea que no encontramos nosotros una causa aparente o evidente de la pancreatitis. Dentro de lo relacionado con la fisiopatología, vamos a tener que la hiperpresión o el aumento de la presión dentro del conducto pancreático es la primera causa de pancreatitis actualmente comprobada, que puede ser una por obstrucción a nivel del conducto común que puedan compartir, o también por ser por la obstrucción de su lumen por tumores que pueden tener. Ya este incremento a nivel de la presión intraductal lo que hace es lesionar lo que es la célula acinar, ocasionando la activación de la inflamación y obviamente activando las enzimas que deberían activarse a nivel del duodeno, se activan de forma intracelular, ocasionando la destrucción de la célula y los tejidos adyacentes. Como les decía, un mecanismo alternativo es cuando tenemos la estimulación por alcohol. Eso puede ocasionar hipoperfusión, lo que también ocasiona en activación para la pancreatitis. Entonces, nosotros cuando hay activación de la pancreatitis vamos a tener una cascada de inflamación, una cascada de apoptosis, de donde está relacionado también lo que son las APCs, los marcadores, digamos, de la muerte
irregulada, muerte asistida, donde cada célula que va a ser afectada va a liberar las enzimas que tienen ya activadas, lo que da origen o ocasiona la autodegradación de los tejidos a estos niveles. Por ejemplo, si tenemos la lipasa y nuestro cuerpo tiene, en todos los compartimientos tiene tejido adiposo, vamos a ver que va a existir necrosis grasa, o sea, va a haber licuefacción. Vamos a tener también que por las proteasas va a empezar a destruir lo que son las estructuras que son vasculares, también con lo que son la producción de elastasa, que también tiene en la pared de los vasos. Entonces vamos a tener bastante compromiso y esto es lo que ocasiona la necrosis y también la hemorragia a nivel de lo que es la pancreatitis aguda. Bueno, yendo hacia lo que es la clasificación, debemos ver dos elementos. La pancreatitis aguda se divide en edematosa y necrótica. En el 80-85% de las veces se va a presentar como una forma edematosa que evoluciona hacia una pancreatitis aguda leve o puede ser una pancreatitis aguda moderada. Caracterizado porque no ocasiona fallos orgánicos o transitorios, no hay complicaciones locales, o si las hay, puede ser solo una colección líquida aguda que puede a la larga evolucionar a un pseudoquiste. En la pancreatitis necrótica, del 15 a 20% de los casos, es una pancreatitis ya más grave, como su nombre indica, ocasiona fallo orgánico transitorio, menos de 48 horas en el caso de la moderada, mayor a 48 horas en la grave, en esta aumentando la mortalidad hasta el 30%, que evolucionan a la larga en una necrosis estéril, o sea, tejido muerto, pero que no se ha infectado, o que puede ser una necrosis infectada. En estos casos, el paciente requiere procedimiento quirúrgico de emergencia. Para que nosotros podamos comprender la gravedad de la pancreatitis aguda, existen una serie de marcadores, una serie de marcadores que vamos a ver, pero en primera instancia existe la clasificación de lo que es la clasificación de Atlanta y la clasificación de la DBC del año 2012, en la cual van a dividir la pancreatitis en leve, moderada y grave, y la DBC en leve, moderada, grave y crítica. La única diferencia, en este caso de la crítica, es que ellos alucen que va a haber un fallo orgánico que va a requerir el paso inmediato a terapia intensiva. No así en la pancreatitis aguda grave, donde hay un fallo orgánico persistente mayor de 48 horas, en la moderada menor a 48 horas, y en la leve no hay complicaciones. Debemos nosotros ver los índices predictivos, en este caso los más antiguos que se usaban son los criterios de Ranson y los de Glasgow, que tienen la desventaja de que tienen que hacer un análisis de los laboratorios o de los factores clínicos al ingreso y a las 48 horas, o sea, hasta las 48 horas tendríamos recién determinar, digamos, de estadificar qué tipo de pancreatitis es. Se han desarrollado escalas que son más elaboradas, como la de Apache o la Apache Obesidad, que tratan de ver muchos más sistemas y hacer una correlación más amplia de lo que es la inflamación y el índice de mortalidad para estos pacientes. La obesidad está estrechamente relacionada a la gravedad de las pancreatitis. Sin embargo, lo malo de todos estos anteriores es que requieren muchos parámetros o también requiere mucho tiempo, o sea, son bastante engorrosos para determinar su efectividad en la práctica. Por lo tanto, actualmente se utilizan sobre todo la escala de BISAP, ayudada por los criterios de Marshall, ¿ya? Y también la escala tomográfica de Baltasar. Entonces, la escala de BISAP, que es el Burnside Index for Severity in Acute Pancreatitis, básicamente nos va a estudiar 5 tipos de alteraciones que pueden surgir a nivel de lo que es la parte renal, por ejemplo, por el aumento del nitrógeno ureico sérico, o aumento de los azoados, en este caso mayor 25 miligramos, alteraciones del sensorio, del estado mental, ya con una disminución de lo que es de la escala de Glasgow, obviamente menor a 15, la presencia de CIRS, o sea, criterios de CIRS, inflamación, como saben, taquicardia, hipotensión, taquipnia, hipertermia o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, desvío izquierdo no. Luego también la presencia de edad, la edad mayor de 60 años, y también efusión pleural, caracterizada por lo que es el desame pleural que se ve en la radiografía de tórax. Cuando nosotros tenemos un puntaje mayor a 3 de este score, vamos a estar ante una pancreatitis aguda, grave o severa.
y cuando es menor a 3 es una pancreatitis aguda leve. Bueno, otros criterios de falla orgánica son los criterios de Marshall. Específicamente ve tres cosas: nivel respiratorio, nivel renal y cardiovascular. A nivel respiratorio vamos a medir lo que es la FiO2 o la PaFiO2. Lo normal es hasta más de 400 y vean que a medida que va disminuyendo el FiO2 tiene un puntaje mayor. Nótese también que cuando tenemos nosotros una creatinina, a medida que aumenta la creatinina, también aumenta el riesgo, digamos, de complicaciones, que nos indica esto, la falla renal, y la cardiovascular está en relación a la presión arterial, en este caso la presión arterial sistólica, que podemos ver en el tipo 1 cuando hay respuesta con respuesta a líquidos, sin respuesta a líquidos, y luego en los estadios 2 y 3 cuando está asociado a acidosis metabólica. Ya. Luego, otro índice es el índice tomográfico de severidad. Tenemos nosotros la escala de Baltasar, en la cual en el estadio A o grado A nos dice que tenemos un páncreas normal, en el B cuando hay aumento de la glándula, un aumento difuso, en el C cuando hay una colección, o bueno, cuando hay líquido peripancreático, en la D es cuando hay una colección líquida peripancreática y en el E es cuando hay dos o más colecciones intrapancreáticas o peripancreáticas. De igual manera nos va a mostrar la extensión de la necrosis cuando es menos de 30%, cuando es 30-50 y mayor a 50%. Entonces, cuando nosotros unimos estas dos puntuaciones de los cambios morfológicos y la extensión de la necrosis, vamos a tener un puntaje. Cuando nos sale mayor a 7, estamos ante una pancreatitis aguda grave. Entonces, en la tomografía es esto lo que se ve, por ejemplo, en el A es un páncreas normal. Nótese que todavía podemos ver ciertas nodulaciones de la superficie irregular que tiene el páncreas. En el B, lo que vemos es un aumento difuso de lo que es el tamaño del páncreas. Las nodulaciones que se podían lograr ver anteriormente ya no las vemos en este gráfico. Luego tenemos el estadio C, donde vemos ya un área negra alrededor de lo que es el páncreas. Esa es una colección líquida. Pasamos al estadio D, donde ya tenemos una colección líquida asociada a lo que es el páncreas, en donde impresionaría que solo un segmento de la cabeza pancreática todavía está vital. Sin embargo, en este gráfico del E, donde hay dos o más colecciones, no logramos evidenciar un páncreas viable o un páncreas sano. Bueno, la pancreatitis aguda leve clínicamente va a ser aquella cuyo dolor abdominal puede remitir antes de las 48 horas, no se asocia a ningún tipo de disfunción de otro órgano o sistema. La amilasa o la lipasa pueden llegar inclusive a la normalidad en el lapso de 48 a 72 horas. Cuando nosotros tenemos estos parámetros de que hay remisión del dolor, la amilasa está cerca de límites normales o la lipasa, se puede iniciar la vía enteral, la vía oral. Entonces, usualmente esas tienen una evolución más favorable con una remisión quizás de la clínica total en 7 días. En la pancreatitis aguda moderada vamos a tener un dolor abdominal persistente mayor a 48 horas, vamos a tener una alteración de un sistema, usualmente por deshidratación, vamos a tener falla renal aguda, podemos tener falla respiratoria o circulatoria, ¿ya? Pero que luego del manejo inicial, o sea, porque nosotros vamos a hacer una serie de medidas médicas, va a remitir en el lapso de 48 horas. Ya estos pacientes, de igual manera, si en un lapso prudente de menos de 7 días se puede iniciar la dieta, pero en los casos en que persistan con dolor un poco de tiempo más o no puedan tolerar la dieta adecuada, se les deja una nutrición parenteral o se puede colocar una sonda nasoyunal o una sonda nasogástrica, ya para alimentación, pero el tiempo límite es de 7 días. Tiene mayor riesgo de complicaciones, por lo tanto requiere monitorización constante. Se sugiere que pueden ingresar una terapia intermedia. La pancreatitis aguda grave, por el contrario, es aquella que tiene una clínica de dolor abdominal, inflamación y todo persistente mayores de 48 horas. Se asocia a falla renal, cardiopulmonar, hepática, etcétera, hematológica y demás.
Las complicaciones usualmente son las necrosis pancreáticas infectadas y la necromosagia. Estos pacientes, como tienen una evolución muy prolongada, requieren la instalación de una sonda nasoyenal o nasogástrica para alimentación enteral o una instalación de catéter venoso central para nutrición parenteral, porque ese es otro de los pilares del tratamiento en la pancreatitis. Bueno, el tratamiento médico se basa sobre todo en lo que es hidratación, analgesia y la nutrición. El quirúrgico es de marcar que solo se van a operar las pancreatitis que se encuentran infectadas o aquellas que están como hemorragia o algunas complicaciones en específico, como es el pseudoquiste pancreático. El drenaje, bueno, el tratamiento quirúrgico usualmente se hace en etapas actualmente, yendo de lo menos agresivo a lo más complejo. Esto para tener nosotros un arsenal de posibilidades ante el fracaso eventual de la terapia que escojamos, ¿ya? Y eso sobre todo para evitar, digamos, poder someter un mayor estrés innecesario al paciente. Bueno, el tratamiento médico se había indicado la hidratación. Usualmente nosotros tratamos de dar entre 4 a 6 litros diarios de soluciones cristaloides, sobre todo zinc lactato, solución fisiológica. Sin embargo, lo más importante en este caso es tratar de lograr una diuresis mayor a 0.5 ml kilogramo hora en los adultos o 1 ml kilogramo peso hora en los niños. Entonces, la diuresis es un marcador muy importante de ver si estamos hidratando adecuadamente a los pacientes, no solo, digamos, en las pancreatitis, también en otras patologías que son por shock. Sin embargo, en las pancreatitis podemos indicar que es la única donde todavía se acepta que se le dé grandes volúmenes de líquidos, puesto que nosotros en este estadio inflamatorio tenemos pérdidas al tercer espacio, puede haber desneo pleural, pérdidas de retroperitoneo y demás. Por lo tanto, se sigue administrando. En otras patologías son ya menos agresivos. Si los pacientes, por ejemplo, pacientes sépticos tienen deshidratación, se les da cargas con menos soluciones y se trata de instalar de forma prematura catéteres venosos para el inicio de vasoactivos. Otro de los pilares es la analgesia, lo que nosotros utilizamos usualmente, los AINES, muchas veces no es suficiente para calmar el dolor del paciente porque hay un proceso inflamatorio activo que excita las terminaciones nerviosas que se encuentran muy cerca del tronco celíaco. Entonces, vamos a tener que utilizar derivados de la morfina, como es el tramadol, meperidina, morfina como tal, o fentanil, ¿ya? Yendo de igual manera de lo más suave a lo más fuerte para ver si puede calmar el dolor que tiene el paciente. Eh, Otro de los pilares, bueno, esto está en discusión porque actualmente no se administra antibióticos a los pacientes que no tienen necrosis o bueno, que no tienen datos de infección en las pancreatitis. O sea, solo la pancreatitis aguda, necrótica o necromoságica infectada puedes recibir antibióticos, ya infectada. Si no tenemos nosotros datos de infección, no se le inicia antibiótico a las pancreatitis. Los medicamentos que tienen mayor penetración a nivel de lo que son las vías biliares y el páncreas son las quinolonas como el ciprofloxacino. La dosis, pero es 400 miligramos cada 12 horas. Cuidado, no es 200 miligramos, es 400. Y penensilestatina, de igual manera, tiene buena penetración a nivel de lo que es las vías biliares y el páncreas. Y el más fuerte de todos, piperacilina tazobactam. Entonces les decía que solo en casos de infección comprobada vamos a iniciar el antibiótico, podemos hacer cultivos. Antiguamente lo que se hacía es hacer punción con aguja fina, tratar de obtener una muestra del tejido necrótico para ver si esta está o no infectada. Lamentablemente lo que ha sucedido y lo que se ha visto es que al tratar de tomar estas muestras se contamina una pancreatitis aguda necrótica estéril y se ocasiona recién la infección. ¿Ya? Y también por el alto índice de falsos negativos. Se ha decidido, por lo tanto, que esto pasa a segundo plano. Vámonos a los parámetros clínicos e imagenológicos. Por ejemplo, si el paciente ya está en terapia intensiva por el lapso de 2 a 3 semanas, empieza a tener alzas térmicas,
Vemos en la tomografía que, bueno, tasas térmicas, taquicardia, hipotensión, vemos leucocitosis en el laboratorio, vemos a nivel de la tomografía que tiene aire en nivel de la necrosis. Todos estos datos son sugerentes de infección a nivel de lo que es la pancreatitis. Y obviamente vamos por descarte si nuestros estudios, digamos, de radiografía de tórax, exámenes de orina, cultivo de sangre, descartan, digamos, que tenemos infecciones a nivel de otros sistemas o órganos, entonces lo más probable es que sí tenga pancreatitis aguda infectada. Algo, digamos, de lo más llamativo usualmente es la presencia de aire a nivel de la necrosis, que es indicativo de que se encuentra infectada por una flora mixta que puede ser de anaerobios o de bacilos de bacterias gram negativas. Ya es lo que actualmente se hace. En cuanto a lo que es a la dieta, vamos a tener nosotros, como les decía, NPO en los primeros días. Si se emite la clínica, como las pancreatitis aguda leve de menos de 48 horas, se le puede iniciar. Siempre, digamos, viendo la clínica y la disminución de la amilasa y la lipasa. Si vamos a tener al paciente en NPO más de 7 días, se le debe iniciar una nutrición enteral por sonda o instalación parenteral, bueno, instalación de sonda de catéter venoso central para drenaje percutáneo o para nutrición parenteral, perdón. Cada uno de ellos tiene pros y contras. Por ejemplo, la nutrición enteral es más barata, requiere solo la instalación de la sonda gástrico-nasoyunal, se puede dar dieta polimérica. Sin embargo, se desconfía muchas veces de ella porque se piensa que puede reactivar el proceso de la pancreatitis al estar dando alimento por vía enteral. Lo bueno que tiene es que evita la atrofia de la mucosa intestinal, lo que permite que el paciente pueda rápidamente habituarse a una dieta ya normal posteriormente. En el caso de la nutrición parenteral, vamos a tener nosotros una desventaja. La primera es la instalación del catéter, que no está exenta de riesgos como ser neumotórax, hematomas o lo más frecuente, infección del catéter, porque va a estar bastante tiempo. Lo otro es el coste hospitalario. La nutrición parenteral es más cara, ¿ya? Pero sin embargo, lo que tiene a favor es que aparentemente no genera reactivación de la pancreatitis, por lo tanto puede ser utilizada de forma más prolongada. Dentro del abordaje quirúrgico, habíamos indicado que lo más importante es hacer un tratamiento escalonado, de lo menos agresivo a lo más agresivo, para evitar una morbimortalidad en el paciente. Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar que el paciente tiene una pancreatitis necrótica y pensamos que se ha infectado, debemos esperar en el lapso de 4 a 6 semanas para que pueda madurar la pared, también pueda, digamos, determinarse el grado de extensión de esta necrosis para la cirugía correspondiente. Ya no se opera de emergencia a estos pacientes antes de las 4 o 6 semanas, a menos de que haya un deterioro evidente del paciente, se vea que, digamos, que no va a aguantar más. Entonces ahí se evalúa del caso específico el riesgo-beneficio. Cuando ocasiona sangrados, ya en las hemorragias, porque hemos visto que está bastante irrigado, y las pancreatitis producen sustancias que pueden degradar los vasos sanguíneos, entonces la hemorragia es una posibilidad y necesita tratamiento urgente. El drenaje endoscópico, el drenaje percutáneo, muchas veces tienen limitaciones como tratamiento para las pancreatitis necróticas cuando la necrosis es bastante espesa y no pueden drenar adecuadamente este contenido. Para las técnicas que son convencionales, sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, la necrosectomía cesada con lavado, es decir, que nosotros dejamos el abdomen cesado, dejamos drenajes con perfusión continua de líquido que van lavando el lecho de forma constante y eliminando detritus por otro catéter. Entonces es la técnica que tiene mejores resultados actualmente. Para el drenaje endoscópico, como su nombre indica, vamos a utilizar nosotros el estómago porque es la víscera que está en mayor contacto con el área necrótica. Entonces, hace una perforación a nivel de la pared posterior
y se comunica con con la necrosis y se puede instalar drenajes, ¿ya? Drenajes de cola de chancho, en números 2 y 3 para ver, digamos, que no se tapen. Si vemos que la necrosis es muy espesa en algunos lugares y si tienen disponibilidad, ponen esas prótesis metálicas autoexpandibles que hacen un canal mayor, entonces el contenido de la necrosis puede fácilmente pasar al tubo digestivo y ser eliminada. Cuando no existe la posibilidad de poder comunicar de forma endoscópica el pseudoquiste con una víscera abdominal, entonces se puede utilizar un drenaje percutáneo, que de igual manera a través de la técnica de Sendlinger, en donde se introduce una guía metálica, posteriormente se dilata y se introduce el catéter Pigtail, o sea que es multifenestrado, multipropósito, va a drenar de igual manera el contenido. En ambos casos, si el drenaje no es muy grueso o si la necrosis es muy espesa, se van a tapar y por lo tanto vamos a tener que recurrir a otro tipo de procedimiento. Aquí podemos apreciar cómo se hace un drenaje percutáneo. Tenemos la presencia del catéter, cómo se va progresando hacia la parte de la pancreatitis. En el primer caso, vean, digamos, cómo se progresa, se deja instalada y luego se hace un control, vean cómo va disminuyendo todo lo que es la necrosis. En este caso se ha hecho por otra ventana o por la parte anterior, vean la necrosis que tenemos aquí, se deja el drenaje multipropósito y ya no tenemos nosotros la celda pancreática, nada de lo que es el tejido necrótico. Luego tenemos la necrosectomía retroperitoneal, muchas veces en pacientes que ya han sido sometidos al abordaje laparotómico o si vemos que han tenido cirugías previas y nos sospechamos que tienen adherencias, que pueden dificultar el procedimiento, podemos utilizar esta vía que usualmente utiliza un drenaje percutáneo. Por ejemplo, el drenaje percutáneo, si hemos colocado por aquí y ha fallado porque se ha tapado o es muy delgado, el mismo trayecto que ha formado va a formar una fístula. A través de la misma fístula se logra agrandar, divulsionando, llegando hacia el espacio necrótico y con una cámara y con una pinza y lavado continuo podemos nosotros hacer la necrosectomía, ¿ya? Sin la necesidad de hacer una laparotomía. Entonces aquí pueden ver un procedimiento donde se realiza esto, se le da la pinza con la que se va extrayendo poco a poco el detritus, aquí tenemos la cámara y la aspiración y la instalación de lo que es el suero como si fuera una cistoscopía. Luego tenemos la necrosectomía convencional, sea abierta o laparoscópica, en la cual, como les había indicado, tenemos dos vías de abordaje usualmente. Una es a través del epiplón gastroepiploico o gastrocólico, y el otro es a través del mesocolon. Dependiendo de dónde se encuentre más relacionado la necrosis, vamos a elegir nosotros el ingreso o el abordaje. Pero lo que sí es que sí se van a tener que dejar bastantes drenajes. Por ejemplo, aquí se deja un drenaje por adelante hacia la cabeza del páncreas, otro hacia la cola y un tercero que quizás sea el que va a drenar los lavados que se van a hacer de forma continua a través de los otros dos. En imágenes, digamos, más esquemáticas, vemos cómo para llegar a la necrosis debemos nosotros levantar el estómago, debemos seccionar el ligamento gastrocólico, ¿ya? Y se llega a lo que es el páncreas, o podemos levantar el colon transverso y llegar también a la celda pancreática a través del mesocolon. En ambos casos se puede hacer de maneras digitales, vamos a hacer aspiración, vamos a poder liberar con lavados, tal vez aquel tejido que se encuentre comprometido. Lo bueno en cirugía, digamos, abierta es que por maniobras más fáciles vamos a poder nosotros acceder al retroperitoneo a través de lo que es detrás del colon derecho o izquierdo para poder drenar colecciones, porque lamentablemente muchas veces esta necrosis va a decolar desde el retroperitoneo, inclusive puede llegar hasta el ciego, puede llegar hasta el sigmoides, decolando la pared posterior del retroperitoneo. Bueno, en estas imágenes donde vamos a ver una cirugía de necrosis pancreática,
vemos el tejido necrótico que tiene, blanquecino, o sea, tejido muerto, tejido que está con pus, se ha abierto la celda pancreática y es evidente este compromiso, se va tratando de liberar y se ve todas las natas de fibrina, toda la necrosis, pus y demás que se encuentra a este nivel. Se hacen los respectivos lavados, se hace la necrosectomía y podemos llegar solo a dejar los vasos sanguíneos, como aquí ven, las estructuras, puesto que toda la grasa que las cubría, todo eso ha sido degradado. Posteriormente se puede hacer la colocación de los drenajes para los lavados consecuentes. Fíjense que, por ejemplo, aquí está el hígado, aquí está el estómago, aquí está el colon transverso y esta es la celda pancreática. Aquí tenemos los restos de necrosis de las piezas, digamos, que se han operado. Vean completamente cómo es el páncreas que se ha deshecho, se ha autodigerido. Por eso es que muchas veces los pacientes se les llega a sacar casi todo el páncreas y no tienen páncreas para después, por lo tanto hacen una insuficiencia pancreática, sea esta endocrina o exócrina. Por ejemplo, en el paciente ese que hemos visto donde han dejado los drenajes, tenemos una tomografía de control en donde se ven los drenajes a nivel de la celda pancreática, donde ya no vemos una colección. Sin embargo, no se logra evidenciar páncreas en este paciente. Y en casi todo el páncreas ha sido comprometido y este paciente muy probablemente tenga insuficiencia pancreática. En otras circunstancias se puede hacer la técnica de abdomen abierto cuando no podemos, cuando el proceso inflamatorio no se ha limitado. Esto usualmente cuando entramos antes de las 4 semanas, entonces bastante sangrante, no podemos despegar las estructuras, digamos, de forma segura porque podemos ocasionar mayor daño. Entonces, usualmente lo que se hace es dejar compresas para hacer hemostasia y no cesar el abdomen del paciente. Se deja el abdomen abierto, como el nombre indica la técnica. Esto porque como estamos dejando nosotros compresas, como hemos manipulado, muchas veces el abdomen del paciente se va a quedar bastante inflamado con distensión de las asas, acumulación de líquidos. Entonces, una técnica es dejar así solo la compresa y cubrir con un elemento plástico estéril que va a evitar que las vísceras estén en contacto con la atmósfera. En otros casos también se puede colocar el BAC, que es un sistema de aspiración, donde se coloca una espuma que va a estar en lugar de la compresa, se conecta un sistema de aspiración continuo y esto va a hacer que toda la secreción que pueda haber a nivel de la cavidad va a ser absorbida. Lo único malo que en este caso es que tiene mayor tendencia a que se formen fístulas con el uso de este sistema. Entonces aquí, por ejemplo, un paciente que ha sido sometido antes de las 4 semanas, nótese que el proceso inflamatorio no es como en los primeros que hemos visto. Aquí hay más como si fuera flemón, no tanto como si fuera necrosis. No se estableció todavía todo el proceso de infección. Se trata de lavar a lo suficiente y es a las 72 horas ya ha habido mayor, como diríamos, se ha coleccionado mejor, ¿ya? Y se puede terminar a como se ha dejado de la primera cirugía, porque se avanza hasta ahí, y de la segunda cirugía se trata de completar, diseccionando todos los segmentos o los detritos que puedan quedar aún remanentes. En las complicaciones de la pancreatitis aguda vamos a tener nosotros complicaciones locales y sistémicas. Las complicaciones locales se van a dividir de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, la colección líquida aguda y la colección necrótica aguda son complicaciones que van a surgir dentro de las primeras 4 semanas. Y el pseudoquiste pancreático y la necrosis encapsulada, que son las fases evolutivas de las dos anteriores, van a aparecer después de las 4 semanas, en teoría. De estas, la que usualmente más se opera es el pseudoquiste pancreático. Luego, complicaciones sistémicas. Estos pacientes van a llegar a generar falla renal, hepática, cardiocirculatoria, falla respiratoria, coagulación intravascular diseminada y demás. Por lo tanto, los pacientes con pancreatitis aguda, severa o grave deben ingresar a terapia intensiva.
Hablemos un poco de lo que es la pancreatitis crónica. Vamos a tener que el páncreas crónico ya es considerado como si fuera una insuficiencia pancreática. Se debe, por ejemplo, tiene ciertas características. Una es la dilatación anormal del conducto biliar, que tiene la pérdida de la anatomía y la pérdida de la funcionalidad. De igual manera van a causar un dolor abdominal muy intenso en el epigastre con lesión en el cinturón. Hay que diferenciarlo de la pancreatitis aguda. Muchas veces vamos a tener cambios irreversibles. Esos cambios irreversibles se deben a inflamación intra y peripancreática. Hay fibrosis a nivel de lo que es el páncreas. El páncreas se vuelve duro. Cambios morfológicos como es la dilatación del conducto biliar y la pérdida de la función endocrina y exócrina. Como esos fenómenos de inflamación, fenómenos de lo que es la fibrosis, vamos a tener la pérdida de las funciones usuales que realiza el páncreas. Entonces, el diagnóstico usualmente se va a determinar por la presencia de esas alteraciones morfológicas o la pérdida de la función que tiene como tal el páncreas. Por su estrecha relación con lo que son los plexos mesentéricos, celíacos y demás, el dolor a nivel del páncreas es bastante intenso, tanto en los procesos de pancreatitis aguda crónica como en los cánceres de páncreas. Por ejemplo, para determinar la función pancreática, tenemos pruebas directas e indirectas. Las pruebas directas, por ejemplo, pruebas de estimulación de secreciones, por ejemplo, con secretina, colecistocinina, o esto puede ser también de forma endoscópica, nos van a mostrar que si nosotros estimulamos, se producen o no estas hormonas. Y las indirectas, por ejemplo, es el coeficiente de absorción de grasa fecal. En este caso es cuando se trata de determinar cuánta grasa tienen las heces, se hace determinación de la tasa fecal, prueba del aliento con la angiotensinas con secretina, niveles plasmáticos de las enzimas pancreáticas. De todas estas, la más utilizada y la que tiene mejores, digamos, valores predictivos es la determinación de la elastasa fecal. Entonces, en las pancreatitis agudas crónicas, lo que podemos ver son dos cosas. Uno es dilatación de la vía del conducto de Wilson, vean todo lo negro que se ve, y empieza a generar litiasis. Ya, todos los puntitos blancos que ven son litos que se empiezan a producir en las dilataciones seculares que tiene este conducto ya. Podemos ver de igual manera atrofia del páncreas, podemos ver asociado a lo que es el engrosamiento del conducto de Wilson y también podemos ver ciertas asociado a áreas de pseudoquistes que también están en relación con las alteraciones morfológicas de la pancreatitis crónica. Entonces, la pancreatitis crónica tiene una clasificación de cuál es su etiología, que puede ser crónica calcificada, puede ser obstructiva crónica, puede ser por duodenitis inflamatoria, autoinmunitaria crónica o fibrosis pancreática sintomática. La mayoría de estas patologías está en relación al alcoholismo. El alcoholismo crónico es lo que ocasiona los fenómenos de inflamación y fibrosis y por lo tanto es la primera causa de pancreatitis crónica, ¿ya? Pero no podemos olvidar todas estas que están descritas aquí. Bueno, las indicaciones de tratamiento de la pancreatitis crónica, por ejemplo, es cuando el paciente tiene dolor, un dolor intratable. Ya, este dolor está relacionado con los fenómenos de fibrosis que ocasionan compresión a nivel de las terminaciones nerviosas en el páncreas. Por lo tanto, el tratamiento sería desecar el páncreas, que está comprometido. También cuando tenemos nosotros obstrucción del conducto biliar, cuando tenemos nosotros pseudoquistes pancreáticos, ascitis pancreática, podemos tener una pancreatitis crónica que puede llegar a obstruir al colon, el duodeno, complicaciones vasculares, porque también los líquidos ricos en estas enzimas pancreáticas pueden erosionar algunas arterias y pueden causar pseudoaneurismas y también porque existe una asociación de la pancreatitis crónica con la presencia de adenocarcinoma, o sea que puede degenerar en ese tipo de enfermedad. Para su clasificación, la crónica se clasifica anatómicamente o morfológicamente en una que es parcial o parcelaria y difusa. La parcelaria significa que afecta áreas específicas del páncreas
puede afectar específicamente a la cabeza, y si la cabeza es solamente la que está afectada, entonces se hace la disección cefálica. Si afecta el cuerpo, de igual manera se hace la pancreatectomía distal. Si afecta de forma difusa, eso quiere decir con dilatación de todo el conducto de Wilson, podemos hacer procedimientos que sean derivativos simplemente, como son del Partington-Rochelle o de Frey. Y si no tiene dilatación ductal, o sea, pero hay completa afectación de la estructura del páncreas, lo que único que nos queda es hacer pancreatectomía total y tratar de hacer autotransplante. El autotransplante no es más que colocar pequeñas partes de lo que es el páncreas a nivel de lo que es el epíplomo mayor, solo con el fin de poder suplir el aporte sanguíneo para la función endocrina, ¿ya? Porque para la función exócrina va a ser completamente limitada ya. Va a requerir el consumo de enzimas pancreáticas por el resto de su vida. Entonces, los pilares de tratamiento en la pancreatitis crónica van a ser control del dolor, que se puede hacer a través de la resección o la derivación quirúrgica. El tratamiento de la insuficiencia endocrina va a ser específicamente el control de la diabetes, como conocemos, con insulina, y el tratamiento de la insuficiencia endocrina va a ser con suplementos nutricionales, como son enzimas pancreáticas. Aquí tenemos un resumen de las principales técnicas que se realizan. Por ejemplo, tenemos técnicas de derivación y técnicas de disección y técnicas mixtas. Las de derivación, como su nombre indica, simplemente es abrir el conducto de Wilson que se encuentra dilatado y anastomosarlo al intestino o al estómago. Las técnicas disectivas, sin embargo, son técnicas que son técnicamente más difíciles, como la duodenopancreatectomía cefálica con afectación a nivel de la cabeza, pancreatectomía distal, afectación del cuerpo y cola, disección local de la cabeza pancreática. En este caso, la intervención de Berger se trata simplemente de secar la mayor cantidad de tejido posible de la cabeza pancreática, pero preservando el duodeno. O sea, dejamos unos 1 centímetro o 2 centímetros de tejido pancreático que se encuentre adyacente a la C duodenal, esto con el fin de preservar la vascularización. Otra es la secreción de la cabeza pancreática, pero de forma local, es como un procedimiento de Berger modificado. Luego tenemos la pancreatectomía central, es cuando tal vez la parte más afectada es el centro del páncreas, entonces la cola se deja y se deja también lo que es cierta parte de la cabeza. Y la mixta es, por ejemplo, lo que es el procedimiento de Frey. Se trata de secar lo que más se puede de lo que es el páncreas a nivel de lo que es la cabeza y se hace una anastomosis longitudinal con el conducto de Wilson. Entonces, en este caso, por ejemplo, es procedimiento de derivación, como tenemos nosotros litos a este nivel y tenemos la dilatación ductal, lo más fácil hacer es una anastomosis longitudinal del páncreas con con el yeyuno en este caso. Y luego son las técnicas mixtas, por ejemplo, el procedimiento de Berger, que les decía, se trata de sacar la mayor cantidad de tejido de la cabeza del páncreas y se puede hacer una anastomosis con el yeyuno, en una anastomosis en vía de Rux, uniendo la porción distal de forma longitudinal y la cabeza, ¿ya? Para que la secreción pancreática ya drene directamente al yeyuno. Y en otros casos, el procedimiento de Frey, por ejemplo, de igual manera, se puede tratar de hacer un ahuecamiento, podríamos decirle, de todo el tejido, digamos, comprometido y tratar de igual manera hacer una anastomosis en vía de Rux. Bueno, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta sobre el tema. Bueno, si no tienen mayores dudas, nos veríamos en la siguiente clase. ¿Ya? Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor.